buscando en el libro de Deuteronomio, capítulo 25. Libro de Deuteronomio, capítulo 25. Y vamos a leer desde el verso 17 en adelante. Deuteronomio es uno de los primeros 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Entonces vamos a estar leyendo Deuteronomio, capítulo 25, desde el verso 17 y lo leemos en el nombre del Señor. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Oramos. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu bondad para con nosotros. Rogamos, Dios mío, que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, llenando, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, iluminándonos en todas las cosas y llevándonos más allá en el conocimiento de tu perfecta voluntad. Mi Señor, toma tú el control de todo, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu gracia maravillosa y gloriosa nos guíe en todo. Padre, muchas gracias te damos por tu grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros venimos viendo justamente lo que tiene que ver con la instrucción que el Señor nos da, porque esto que nosotros acabamos de leer es una instrucción. Una instrucción es algo que el Señor manda que usted haga o practique o compruebe, entonces el Señor le da la instrucción. Y luego somos nosotros lo que debemos llevar a cabo. Si queremos y amamos al Señor, si lo llevamos a cabo, y si no queremos, no lo hacemos. Dios no nos obliga, pero sí no nos quita de dar la instrucción. ¿Vio? Es como en la escuela. En la escuela el maestro enseña y son muchos alumnos, como en una iglesia. Y luego que el maestro enseña, no todos absorben la enseñanza, sino que cada uno, algunos prestan atención, otros están jugando con su compañero, otros están en babia. Entonces el maestro da la instrucción. Esto no significa que todos la van a aprender, sino según la aplicación de cada uno, ellos van a llevar a cabo la tarea que se les impone. Y nosotros leímos en este pasaje una instrucción. Nosotros venimos hablando de la necesidad de la fidelidad, porque si no hay fidelidad, no puede haber servicio. Si no hay fidelidad al Señor, no puede haber servicio. Si no hay servicio, entonces, hermano, esto significa que hace falta una entrega al Señor total para que podamos nosotros entrar en algún servicio, porque de la manera, hermano, en que se puede estar andando en desobediencia a la instrucción, nunca se va a alcanzar algo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo últimamente? Nos está pidiendo fidelidad.
Es decir, que escuchemos la instrucción, que no solamente la instrucción para nosotros sea algo que oímos, que entendemos y que quede ahí, sino que la instrucción del Señor sea para nosotros algo que lo llevemos luego a la práctica, para que comprobemos el poder que hay en la dirección y en la instrucción que el Señor nos da. Nosotros sabemos que esa instrucción a nosotros nos va a llevar la obediencia a un crecimiento espiritual, es decir, al desarrollo de una vida espiritual. Por eso vimos a Moisés, fue fiel sobre toda la casa de Dios. Vimos al Señor Jesús, fue fiel sobre toda la casa. No vimos a nosotros, que si Moisés fue fiel y el Señor fue fiel, Él pide de nosotros también fidelidad, que nosotros seamos fieles en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Entonces nosotros hablamos de un sumo sacerdote y hablamos de un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y hablamos de templos que son hechos no con mano de hombre, porque Dios dijo, ¿dónde está el templo que me van a hacer? Piensen, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde? ¿Cómo es de grande? ¿Y dónde van a apoyar las basas para hacerme un templo para mí? ¿Dónde? ¿Cómo tiene que ser de grande? ¿Qué alto? ¿Qué ancho? ¿Qué profundo? ¿Cómo tiene que ser el templo? Entonces Dios dijo, ¿dónde está? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Él hizo su templo. Su templo. Y nosotros hemos ido siendo llevados, como es que, hermano, Dios nos va descubriendo lo que nosotros somos. ¿No sabéis, dijo el apóstol Pablo, que sois templo del Espíritu Santo? Por eso hablamos de huir de la fornicación. ¿Por qué huir de la fornicación? Porque la fornicación, el adulterio y todas esas cosas destruyen lo que es el templo del Señor. Nosotros hemos sido llamados a ser templo del Espíritu Santo, es decir, donde el Espíritu de Dios habite. No es que venga y se vaya, sino que Él habite, que Él more, que Dios more, que el Espíritu de Dios more, que Cristo more, que esté constantemente dentro de nuestro corazón. Por eso nos hizo templo de su Espíritu Santo. Por eso nosotros vimos que decía huir la fornicación. Después vimos que decía no os embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿a dónde nos llevaba el Señor? A que busquemos nosotros la llenura del Espíritu. No es suficiente que tengamos el Espíritu, no, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu a fin de que se manifieste Cristo en nosotros y podamos decir juntamente con el apóstol, no soy yo, es Cristo en mí. Entonces nosotros vemos cómo es que la instrucción de Dios a nosotros nos está llevando hacia un lugar. Por eso dijimos, nosotros tenemos rumbo, tenemos dirección, Dios nos está llevando a su lugar y hablamos de la palabra. La palabra es amplia, es ancha, es alta, es profunda. Entonces usted puede ir para cualquier lado porque a donde se da vuelta está la palabra de Dios. Pero el rumbo, la dirección es otra cosa. Entonces el rumbo, la dirección es que algo nos dice para allá. Usted puede agarrar para allá, para allá, para allá, para donde usted quiera. Pero el rumbo y la dirección, Dios nos lleva hacia un lugar. Y Dios nos está llevando a la llenura del Espíritu a fin de que se cumpla en nosotros el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Entonces hay un propósito de Dios. Para alcanzar ese propósito de Dios, hermano, entonces hay una forma de cómo alcanzarlo y Dios envía la instrucción para que nosotros lo logremos, para que lo alcancemos y para que sea manifestada su gloria a través de nosotros, de tal manera que el que lo vea a usted, lo vea al Señor, en sus acciones, en sus hechos, en sus palabras y en su obra. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Para eso está la instrucción, justamente. Para eso está la instrucción. Y nosotros leímos acá una instrucción que Dios le dio justamente, hermano, a Israel a causa de Amalek. Cuando Israel iba rumbo a la tierra prometida, pasó por muchas tierras, desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida, tuvo que pasar por muchos lugares. Y él pasaba e iba.
Y cuando pasó por la tierra de Amalek, pasó, siguió de largo y Amalek salió por las espaldas. Por eso dice que salió Amalek por la retaguardia, es decir, por los débiles. Adelante iban todos los fuertes, los que iban a enfrentar si alguien se levantaba y se sublevaba. Todos los fuertes, los más débiles atrás, los más débiles atrás y los más débiles detrás de todo. Cuando pasó Israel, Amalek se levantó y lo atacó de a traición, lo atacó de atrás. La Biblia dice, desbarató la retaguardia de Israel. Y la Biblia dice, Amalek no tuvo ningún temor de Dios. No dijo, Dios está yendo con ellos, lo que Dios ha hecho. No le importó a Dios. Él le importó a él y que si ellos pasaban por su tierra, entonces se iban a enfrentar con ellos. Lo dejó pasar y cuando pasó, traicioneramente salió por la retaguardia y los atacó. Israel lo venció, a pesar que ellos golpearon primero. Pero Israel lo venció porque Dios estaba con ellos. Y luego que Israel lo venció, hermano, porque Dios estaba con ellos, Israel siguió el rumbo. Israel se olvidó. Dios no se olvidó de lo que hizo Amalek. Por eso nosotros hemos leído que Dios le dice a Israel, cuando entres a la tierra prometida, y tengas ya acomodado, ordenado todas las cosas y ya tengas paz por todos lados, dice, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo por lo que hizo. No te olvides. Entonces, ¿qué era eso? Una instrucción. Quiere decir que era un eterno conflicto, es decir, hermano, un eterno conflicto de Dios contra Amalek, porque Amalek se levantó en contra de Dios. Por eso es que le dijo Dios a Israel, borrarás la memoria de Amalek. Entonces usted piense, ¿qué será aquello que se levante en contra de Dios y luego podrá salir victorioso? ¿Quién será aquel que se oponga a la dirección de Dios y que quiera frenar al pueblo de Dios? Porque cuando el pueblo de Dios va avanzando y Dios va con él, no hay nadie que lo detenga. No hay nadie que lo frene, no hay nadie que lo pueda parar, porque parar al pueblo de Dios significaría parar a Dios. ¿Y quién será aquel que lo pueda frenar? ¿Quién será aquel que pueda parar la obra del Señor? Nadie puede frenar la obra de Dios. Nadie puede parar, hermano, al pueblo de Dios cuando Dios va en medio de ellos. Por eso, hermano, dice que hay, hermano, alegría del rey en medio de ellos. Hay ruido del rey. Dios va en medio de ellos y ellos van contentos, van felices y van seguros, porque el que se levanta en contra de ellos se tiene que enfrentar a Dios. Por eso el Señor le dijo de Amalek, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No te olvides, Amalek tiene que desaparecer. Quiere decir que todo aquello que se opone a Dios no es bien recibido de parte del Señor. Todo lo que se opone y resiste a Dios nunca es bien recibido de parte del Señor. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, capítulo 6, verso 3, la Biblia dice así: y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán su día 120 años. El verso 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que encontró Dios en el hombre? Un opositor. Sin embargo, cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, no era un opositor,
sino que el hombre en el huerto del Edén caminaba con Dios. Dios venía al huerto, el hombre salía a la presencia de Dios, estaba delante de la presencia de Dios, es decir, había perfecta armonía. Pero cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros miramos cómo es que justamente, hermano, el mismo Señor dice: no voy a contender para siempre, el hombre es carne, y como el hombre es carne, entonces él se rebela en contra de mí. Por eso dice: y vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y todos los designios del corazón en contrario, en oposición a lo que Dios quería. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros ahí? Justamente vemos la misma enemistad de Amalek contra Israel, de la carne en contra de Dios. En un principio no fue así. En un principio la carne estaba en perfecta armonía con Dios. Dios creó la carne. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo formó, sopló espíritu en él y fue el hombre un alma viviente. Entonces, ¿qué es lo que es el hombre? ¿Qué es lo que dice en el libro de Hebreo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Entonces nosotros hemos estado viendo lo que era el hombre, una nueva creación. Eso era el hombre. Cuando Dios creó al hombre, creó todas las cosas, hermanos, materiales, hubo alegría en los cielos, los ángeles se regocijaron. ¿Por qué? Porque el hombre y todo lo creado era una nueva creación, algo nuevo. En un mundo espiritual Dios hizo algo nuevo. Hizo, hermano, la materia, creó la materia, formó la materia, creó la carne, formó la carne, dio espíritu, hizo una nueva creación. El hombre era una creación gloriosa de Dios en el huerto del Edén, que tenía comunión con su creador, una, hermano, íntima comunión con su creador, con los animales, con todo donde Dios lo puso como Señor. Había armonía y no había oposición. Pero la Biblia dice que cuando desobedecieron a Dios, entonces dice, el pecado entró en el mundo. Entró algo que no estaba. La carne estaba, la sangre estaba, como igual que nosotros, pero no había pecado en ellos, no había maldad en ellos, no había oposición a Dios, sino que estaba la carne en todo, en un acuerdo con todo lo que Dios decía. Era uno con Dios, el hombre era uno con Dios. Sin embargo, la Biblia dice que cuando entró, dice, fue la desobediencia, algo entró. ¿Qué es lo que entró? Entró en el mundo el pecado. Y por el pecado entró la muerte. ¿Y qué es pecado? Pecado, hermano, es la desobediencia. Es decir, errar al blanco, desobedecer a lo que Dios dijo. Dios dijo, no coma, ellos comieron. Y cuando comieron, entró el pecado. ¿Y el pecado dónde se posesionó? En su cuerpo y en su carne. Entonces el pecado reinó para muerte en ellos. Por eso es que, hermano, Dios lo saca del huerto del Edén, lo deja que el hombre siga creciendo y multiplicándose, pero nosotros leímos que Dios miró sobre la tierra y dijo, no voy a contender con el hombre. El hombre ciertamente él es carne, yo soy espíritu y él está totalmente en oposición a lo que yo deseo. Por eso el verso 5 dice que vio el Señor que la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal, y se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra. La Biblia dice que Noé halló gracia, y por haber hallado gracia Noé ante los ojos de Dios, Noé, su familia son los que subieron al arca, y los únicos sobrevivientes del diluvio fueron Noé, temeroso de Dios, con su familia. Subieron al arca, vino el diluvio, Dios destruyó a todo, pasó el tiempo del diluvio, descendió el arca, salió Noé y sus hijos crecieron, se multiplicaron, pero la carne con el pecado adentro seguía siendo del mismo estado y en la misma condición, de oposición en contra de Dios, oposición en contra del Señor. Entonces, usted mire,
En el libro del Génesis dice que vio Dios que la maldad era mucha sobre los hombres en la tierra y todo designio del pensamiento de los hombres era de continuo en contra de Dios. Usted mire a los hombres en el tiempo presente, mire el pensamiento de ellos, no es a favor de Dios, sino que está en contra, es decir, todas sus obras, sus hechos, las cosas que hacen van en contra de los designios, de la manera de los hombres, de lo que Dios pide. Dios dice, no te echarás con varón como con mujer. Y los hombres, no, vamos a hacer el matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Ve? Es todo en oposición a lo que Dios dice. Todo en oposición, todo en contra. Ahora, cuando Dios miró en el libro del Génesis, no soportó más. No, hermano, no aguantó más y dijo, voy a raer al hombre de sobre la faz de la tierra. Y lo destruyó. Solo Noé y la familia fue salvo. Pero de ahí en adelante vuelve la reproducción de los hombres. Vuelven los hombres, hermano, a cubrir la tierra. Pero la maldad permanece en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque el pecado entró. ¿Dónde era el pecado rey? En el corazón y en la carne de todos los hombres. En el corazón y en la carne de todos los hombres. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos, capítulo 3, versos 25 y 26, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces nosotros miramos lo que dice. ¿Qué es lo que hizo el Señor, hermano, con los hombres que estaban en la misma situación que en el libro del Génesis? Dice, hermano, dice a causa de haber pasado por alto en su paciencia. En su paciencia, los pecados de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que tiene Dios? Paciencia. Podía haber vuelto a destruir a todos los hombres, pero no, Dios ya tenía un plan y en su paciencia soportó a los hombres en sus delitos, en sus pecados, soportó a los hombres en su oposición a la dirección que Él le daba, lo soportó. Por eso tomó un pueblo, le dio una ley, hizo con ellos un pacto a fin, hermano, de llevarlo y que sea ese pueblo el punto de partida para la salvación de todos los hombres. Pero tuvo que tener paciencia. Tuvo que haber pasado por alto en su paciencia los pecados de los hombres, la desobediencia de los hombres, la situación de los hombres. Porque, hermano, había algo que se metió dentro del hombre y lo gobernaba y lo dirigía. Lo que entró en el huerto del Edén cuando desobedeció. Entonces nosotros miramos en el huerto del Edén, la carne estaba. ¿Qué es lo que no estaba? No estaba el pecado. Cuando el pecado entró, entonces se metió y se posesionó en el corazón del hombre y se puso como rey, se sentó en el trono del pecado para gobernar al hombre y lo gobernó y lo llevó y lo hizo su esclavo, esclavo del pecado, esclavo del mal, esclavo de la maldad, esclavo de la malicia. Lo llevó, hermano, como si fueran sus esclavos, haciendo y llevándolo a hacer lo malo. Pero nosotros vemos que en la paciencia de Dios podía haber destruido al mundo. Sin embargo, la Biblia dice que en su paciencia pasó por alto los pecados pasados con la mira de manifestar en un tiempo una justicia para que los hombres sean salvos. Por eso dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces nosotros miramos, dice el que justifica a la fe de Jesús. Entonces nosotros ya hemos estado viendo Cristo, que es, hermano, el templo del Señor, y hemos estado viendo, fue fiel sobre toda su casa y hablaba de su templo, de su cuerpo. Fue fiel en el templo del Señor, que era su cuerpo, en obedecer a todo
todos los requerimientos y a todos los mandatos del Señor, porque era un pacto entre el Padre y el Hijo para la salvación de los hombres. Él cumplía todos los requerimientos de Dios y se entregaba como un cordero inocente, sin mancha, para el perdón de pecado, y Dios, al que creía en Él, lo iba a salvar. Ese era el plan. Jesús fue hasta el final, selló el pacto con su sangre, y de ahí en adelante dice: el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces nosotros, como los primeros, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que vimos en el Señor? Vimos que Él murió por nosotros, que su muerte a nosotros nos trajo el perdón. Entonces nosotros recibimos con gozo a Cristo como nuestro Salvador, porque era el medio para acercarnos a Dios. Cristo, el medio para acercarnos a Dios. Pero hay algo muy maravilloso que Dios a nosotros nos lleva a entender de lo que ocurrió cuando nosotros, hermanos, hemos creído, cuando nosotros hemos recibido, hermanos, a Cristo como nuestro Salvador. Algo que Dios hizo con el pecado en la carne de su Hijo. Porque mientras el pecado está, el pecado reina, lo gobierna, lo lleva a hacer esto, lo lleva a hacer lo otro. Usted no puede decir que no, porque es su amo. Lo que tienen al pecado como su amo no le pueden resistir. Es su amo, lo lleva para allá, lo lleva para allá. Hace de eso lo que Él quiere. Bueno, la palabra del Señor dice así en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 3, lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios con el pecado? Que entró en el huerto del Edén en un principio, y de ahí la muerte pasó a todos los hombres y el pecado reinó para muerte. ¿Qué es lo que hizo Dios? La Biblia dice, hermano, que metió al pecado en Cristo Jesús, y en Cristo, en la carne de Cristo, condenó al pecado. Es decir, condenó al pecado y a la carne. Son dos cosas que han sido condenadas. ¿Por qué Dios condenó al pecado y condenó a la carne? La Biblia dice: ni carne ni sangre hereda el reino de Dios. ¿Por qué no hereda el reino de Dios? Porque es el eterno enemigo de Dios. Por eso le dijo Dios a Israel: acuérdate, borrarás la memoria de Amalek. No estaba de acuerdo con Amalek. Dios tampoco está de acuerdo con las obras de la carne. No está de acuerdo con la carne. Por eso, ¿qué es lo que hizo Dios? Cuando el pecado estuvo en Cristo Jesús, dice: condenó al pecado en la carne. Y nosotros leemos, hermano, ¿cómo es que la palabra del Señor dice que ni carne ni sangre hereda el reino de Dios? Entonces a la carne tiene una condenación. Condenó al pecado en la carne. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 49 y 50, dice lo siguiente: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a este asunto? Porque este asunto es muy importante a causa de lo que nosotros tenemos que manifestar. Nosotros tenemos que entender, hermano, que la carne y la sangre no va a heredar el reino de Dios. ¿Por qué tenemos que entender esto? Justamente, hermano, por lo que el apóstol habla y dice en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 6. Pablo dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y ahí es donde tenemos que ir. ¿Quién es el viejo hombre? ¿Quién es? Nosotros vemos el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo.
Y no hay un cuarto, el viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? La Biblia habla del viejo Adán, es decir, de aquel que proviene, hermano, y que es descendiente de Adán. ¿Quién es el descendiente de Adán? Esta carne, este cuerpo proviene del huerto del Edén y es el descendiente de Adán. Es decir, Adán, la primera cabeza, es el representante de este cuerpo, pero dentro de este cuerpo hay una vida espiritual que tiene una cabeza y que es Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice del verso 6, capítulo 6 de Romanos: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces nosotros hablamos no hace mucho de cómo es que se conoce solamente que Cristo murió por nosotros, pero nosotros tenemos que ir más allá, no solamente al conocimiento que Cristo murió por nosotros, sino que nosotros tenemos que, hermano, creer lo que Dios ha hecho con nosotros, que hemos sido crucificado con Cristo, muerto con Cristo y sepultado con Cristo. ¿Quién es el que fue crucificado, muerto y sepultado? El hombre viejo. ¿Y quién es el hombre viejo? ¿Quién es ese hombre viejo? Ese hombre viejo es opuesto a todo lo que Dios dice. Ese hombre viejo tiene malos pensamientos. Ese hombre viejo tiene malas obras. Ese hombre viejo, hermano, tiene manifestaciones terrenales. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5, dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. En otro tiempo, ¿quién era? El hombre viejo. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. Entonces, ¿cuál es la manifestación del hombre viejo? Ira, enojo, malicia, blasfema, palabra deshonesta. Vamos al libro de Gálatas y ahí manifiesta justamente todos estos condimentos, y dice: y manifiestas son las obras de la carne. La carne, nuestra naturaleza humana. Cuando en la Biblia habla de la carne, hermano, el apóstol Pablo habla de esta naturaleza. ¿Por qué, hermano, de esta naturaleza? Porque nosotros tenemos que creer que hemos sido crucificados y muerto y sepultado juntamente con Cristo, que nuestro hombre exterior, esto que nosotros vemos, murió juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque este hombre es el opositor en contra de Dios. Este es el Amalek que le resiste a Dios, y este es el Amalek que va en contra de todo lo que Dios dice. En el libro de Gálatas, capítulo 5, el apóstol Pablo, él dice bien clarito, hermano, que el deseo de la carne es en contra del Espíritu. ¿Ve? Está en contra de Dios. Por eso, hermano, es un eterno rechazo. Por eso es que dijo: no te olvides, borrará la memoria de Amalek. Por eso Dios a nosotros nos lleva a creer que hemos sido crucificados, muertos y sepultados, que nuestra naturaleza humana ha sido destruida juntamente con Cristo muerto, juntamente con Cristo sepultado, que hemos muerto al pecado y a todo lo que tiene que ver con la maldad, que somos nosotros una nueva creación, que hemos nacido, hemos sido engendrados por la palabra y nacidos del Espíritu, que somos nosotros de aquellos que hablaban de Jesús, que decía: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo y hemos muerto a lo que éramos. Somos nosotros. Nosotros somos de quienes hablaba Jesús. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Esos somos nosotros los que hemos creído. Por eso el apóstol Pablo nos lleva a que nosotros usemos la fe.
Nos fue dada la fe para que echemos mano de ella, a fin de que creamos a todo lo que Dios dice. El apóstol Pablo dice, sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Quiere decir que murió nuestra naturaleza vieja. Cuando Cristo fue crucificado, nuestra naturaleza fue crucificada con Él. Cristo murió al pecado. Nosotros también estamos muertos al pecado. Esa es nuestra manera de pensar. Debemos de pensar, el pecado no tiene nada que ver conmigo, con nosotros. ¿Qué tiene que ver la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la palabra deshonesta con nosotros? ¿Qué tiene que ver la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia? Eso es producto del hombre viejo. Y nosotros hemos creído que murió. Y si nosotros creemos que murió, entonces tenemos que abrazarnos a lo que Dios dice. Sí, en mí el hombre viejo murió. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Ha hecho de mi cuerpo un templo para su gloria. Señor, lléname de tu Espíritu, que tu Espíritu Santo inunde mi ser, me llene de talento, de dones, que el don de lengua se manifieste en mi vida poderosamente y purifique mi cuerpo. De tal manera que no sea usted, sea Cristo dentro de usted. Por eso le dijo el Señor, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No te olvides, borrarás. Entonces nosotros miramos, fornicación, borrarás. Adulterio, borrarás. Ira, enojo, borrarás. Hechicería, mentira, engaño, palabra deshonesta, borrarás. Borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No te olvides, no te olvides. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu del Señor. Con nuestra fuerza no va a ser fácil vencer las cosas humanas, pero con la fuerza de Dios todo lo vamos a poder en Él, que nos va a fortalecer. Necesitamos ser llenos de su Espíritu. Por eso hemos estado viendo, no os embriaguéis de vino, antes sé lleno del Espíritu de Dios. Por eso la necesidad, hermano, de todos nosotros, ver, hermano, la dirección con que Dios nos está llevando, recibir la instrucción del Señor, ir a la comprobación de lo que Dios dice, para que tú veas que la palabra de Dios para usted, para mí, para los que somos de la fe, es agradable y es perfecto. Borrarás la memoria de Amalek. Piense. Hemos creído, hemos recibido la fe de los escogidos de Dios. Hemos creído que no solo Cristo murió, sino que nosotros hemos muerto con Él. Por eso, vamos adelante, rumbo a la perfección. No nos detengamos. Creámosle a lo que Dios dice. Él dice que murió y nosotros decimos amén. Juntamente. ¿Creen esto, hermano? Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias por tu amor para con nosotros, Señor, pues nos diste una muerte y un nuevo nacimiento para que vivamos en esta vida gloriosa y maravillosa que nos has dado. Has hecho de nosotros, Señor, un templo de tu Espíritu Santo. Nos pusiste como reyes y sacerdotes para ti, para administrar este templo que es nuestro cuerpo para la gloria de tu nombre, Señor. Que el poder de tu Espíritu opere en cada uno de nosotros, fortaleciéndonos, y nuestro templo sea lleno de tu presencia. En todo nos guíes, nos ilumines y nos dirijas mediante tu palabra. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios?